Procuraduría General de la República respondió ayer el reclamo de participación ciudadana de que se informara en qué medida se ha cumplido el acuerdo que firmó con la empresa Odebrecht, homologado por un juez hace 3 meses y que preveía que esa empresa brasileña iba a suministrar una serie de informaciones a la República Dominicana, claves para el esclarecimiento y las sanciones de toda la corrupción de Odebrecht en el país. Según la Procuraduría General, ya esa información la recibió, lo mismo que había dicho antes, es decir, que es la que recibió de los fiscales en Brasil, de la justicia brasileña, porque lo que es de la Odebrecht no ha recibido directamente ninguna. Y lo que dice en este alegato la Procuraduría es que eso era lo que se había tratado. No hay ninguna novedad, eso dijo también ya la Procuraduría con anticipación, que eso era lo que estaba pactado, pero no es cierto que eso fuera lo único que se pactó, porque cuando se lee el texto completo del acuerdo homologado por el juez, se ve que no es así. Por ejemplo, el artículo 1 de ese acuerdo dice textualmente que el objeto del presente acuerdo es convenir el compromiso de Odebrecht de cooperar con la investigación en curso que está siendo realizada por el Ministerio Público en aras de determinar los responsables locales de las prácticas de sobornos reconocidas por Odebrecht bajo los indicados acuerdos de lenidad. Y en ese sentido, Odebrecht se compromete formalmente, a título enunciativo y no limitativo, a suministrar toda documentación e información que posea, conozca y conserve de los hechos vinculados a la República Dominicana y toda información útil que obtenga en relación a los mismos que permita al Ministerio Público, y entonces señala, 1, identificar los funcionarios públicos sobornados en la República Dominicana y toda la información que conduzca a determinar coautores y cómplices. 2, identificar las obras que resultaron adjudicadas como consecuencia de los sobornos pagados. 3, identificar las personas físicas y jurídicas que facilitaron y coadyuvaron a entregar los sobornos. 4, indicar los montos de los sobornos entregados, o sea, lo que le dieron a cada quien, y el mecanismo financiero utilizado para hacerlo llegar a los sobornados, intermediarios o personas interpósitas, debiendo suministrar en ese sentido las cuentas bancarias, registro contable y cualquier otra información relevante a tales fines. 5, prestar declaraciones en el marco de las solicitudes de cooperación internacional y comisiones rogatorias realizadas por el Ministerio Público. 6, aportar al Ministerio Público, o sea, a la República Dominicana, todas las aclaraciones y o precisiones, documentos, testimonios y cualquier otro medio de prueba relacionados a los hechos declarados y admitidos bajo los acuerdos de lenidad. Esto es que establecen que entre el 2001 y 2004 realizó pago, etcétera, etcétera, en la República Dominicana. Nada de eso ha cumplido la Odebrecht. Una cosa es lo que declaró en Brasil, que es lo que ha recibido la Procuraduría, y otra cosa es el compromiso de ambas partes, es decir, bilateral, entre Odebrecht y el Ministerio Público Dominicano, de facilitar todo eso. Y no solamente que la Odebrecht no lo ha dado, sino que la Procuraduría General de la República no le está exigiendo todos esos detalles que son claves, sobre todo después que se demostró con amplísimas razones que la instancia que ha elaborado, que elaboró y que fundamentó la prisión de 12 o 14 personas, las órdenes de prisión, no todos fueron a prisión, de 12 personas, no tuvieron suficientes elementos, indicadores de responsabilidades individuales, que había que buscarlos aquí, y aquí es que la Odebrecht tiene que cooperar para que se encuentren. La pretendida respuesta de la Procuraduría a la demanda de PC, de la participación ciudadana, se ocupa fundamentalmente de indicar lo robusto que ha sido lo que presentó la Procuraduría al juez que permitió la decisión de la restricción de libertad. Sí, ellos insisten en que son tan fuertes
los indicios que el juez tuvo que decretar esas medidas de coerción. Obviando que una cosa es los indicios para justificar medidas de coerción y otra cosa es para sustentar los expedientes frente a que es lo que un dice juez. aquí en esos detalles. Entonces, lo que tú has leído, que ya es ampliamente conocido, fue la justificación para la firma de ese acuerdo de impunidad a Odebrecht. Es decir, Odebrecht no va a ser perseguida, puede continuar en Punta Trabajando Catalina, puede alegremente en el presentarse país a futuros proyectos, sus altos ejecutivos no van a ser perseguidos penalmente, ¿a cambio de qué? De haber suministrado esas informaciones. Y hay que convenir que esas informaciones que están en el acuerdo, que Odebrecht no ha cumplido y que la Procuraduría no hace lo suficiente para que lo cumpla, son bases suficientes para sustentar jurídicamente las acusaciones ante un juez en un juicio público y contradictorio. Es decir, ahí están los elementos para fortalecer los expedientes en el sentido indicado por la jueza Miriam Germán, de que de no hacerse así, difícilmente un juez puede dar ganancia de causa a la acusación que formule la Procuraduría. Es decir, en vez de justificar que hay elementos de juicio fuertes en la presentación de los expedientes para la medida de coerción, lo que debe hacer la Procuraduría es agarrarse de lo que se firmó y obligar a la Odebrecht para que suministre las informaciones contempladas ahí, que son la base de sustentar sólidamente los expedientes, para que después no se produzca el no al lugar por falta de pruebas. Y ahí está clara y contundentemente señalado punto por punto lo que la Odebrecht se comprometió a entregar. Así es. Identificar personas físicas y jurídicas que facilitaron y coadyuvaron a entregar los sobornos. Identificar los montos de los sobornos entregados. ¿Cuánto y para el qué? Mecanismo financiero utilizado para hacerlo llegar a los sobornados. Nada de eso aparece en esa instancia. Intermediarios o personas interpósitas debiendo suministrar los números de cuenta bancaria, registros contables, cualquier otra información relevante a tales fines. Y entonces todas las declaraciones o precisiones y documentos, testimonio y cualquier otro medio de prueba relacionados a los hechos, aportarlo al Ministerio Público Dominicano. Ahora, si esto era por lo que ya tenía la justicia brasileña, entonces ese acuerdo homologado por un juez dominicano no era necesario, porque ya la justicia brasileña estaba comprometida a entregar eso y había hecho público que lo iba a entregar, de manera que entonces sobró el acuerdo. ¿Para qué hacer ese acuerdo con la Odebrecht? Para perdonarla y para tener una colaboración, para que no vayan a hablar más de la cuenta, para que no vayan a decir exactamente lo que se supone que iban a decir, es decir, identificar a todos los responsables de ese descalabro moral y ético que ha asumido en el desorden a la República Dominicana. Pero bueno, eso es lo que dice la Procuraduría y habrá que ver quiénes son los que le van a exigir. Lo que son los partidos políticos parece que no están en eso, Rafael. Porque incluso yo no entiendo, por ejemplo, que ayer o antier reeligieran a Alfredo Pacheco, vocero de la bancada del PRM en la Cámara de Diputados. Porque no es que haya que decir que Pacheco es culpable, porque nadie lo puede decir, nada más que se aportan los elementos y no ha habido hasta ahora mucho aporte. Pero eso está en un proceso abierto. Entonces lo que correspondía ahora, sobre todo si hay que renovar es elegir a otro provisionalmente que tuviera además suficiente libertad en este momento, porque un imputado es un imputado. Entonces eso, el mismo presidente del partido debió hace tiempo haber puesto su cargo a disposición del partido mientras tanto. Transitoriamente. Y el partido, por supuesto, debe de darle apoyo y respaldar su defensa.
y considerarlo inocente hasta prueba en contrario. E incluso hay que considerarlo por lo débil que son las acusaciones, que hay un poco de persecución política. Pero él debe de quitarse del medio en este momento y decir que el partido tiene aquí mi cargo. Exacto. Para que el partido decida en este momento. Además hay otros 6 presidentes en funciones, no sé qué, no sé cuántos, que podían tranquilamente asumir eso sin sustituirlo definitivamente. Claro. Pero ¿qué pasó con el PLD? En el PLD hicieron lo correcto. También. Temito que les montáis hizo lo correcto, señor. Puso su cargo ahí. Pero ahora le dijeron, no, usted es miembro pleno. Y creo que lo hizo también Radamés Segura, no sé si lo hizo algún otro, pero esos por lo menos pusieron su cargo ahí a disposición. Y eso es lo que tenían que hacer los opositores, dar esos ejemplos. No. Ahora, el problema es que la política aquí, los intereses individuales se sobreponen al máximo interés de las organizaciones y de la sociedad dominicana. Y yo pienso que eso limita la acción del PRM en este caso, en este escándalo, que yo no lo veo exigiendo definitivamente esclarecimiento de una serie de cosas. Ha emitido varios documentos, no vamos a negar eso. Pero yo creo que no está haciendo el papel que le corresponde a la oposición política. Yo creo que lo está haciendo con más brillo Guillermo Moreno, desde sus artículos, por lo menos en el periódico Diario Libre, cada semana, y lo ha hecho en las presentaciones, muy contundente la posición de Guillermo Moreno, que además es un excelente abogado y por lo tanto tiene todos los instrumentos para asumir la responsabilidad que le concierne. En este momento lo que le corresponde a nuestro amigo Andrés Bautista y a nuestro amigo Alfredo Pacheco es presentarle, poner su cargo a disposición, no reelegirse como hicieron con Pacheco ahora, que lo reeligieron vocero de la bancada del PRM en medio de esa situación. Siendo un imputado. Siendo un imputado. Pero es imputado, igual que el presidente. Bueno, en lo que sí tiene razón el PRM en pedirle al Estado Dominicano que asuma responsabilidad frente al caso venezolano, Rafael. Bueno, ahí tiene razón. Y ellos emitieron ayer una rueda de prensa donde le piden que desconozca lo que ocurrió el domingo, ese intento de imposición brutal de una asamblea constituyente en medio de una grave crisis política, institucional y económica y social, sin pactar con nadie, por decisión unilateral del sumo sacerdote de la presidencia venezolana, rompiendo con todos los esquemas, enfrentando a todo el mundo exterior. Y la verdad es que hay base fundamental para que se le aísle al gobierno de Venezuela. Claro que sí. Está ahí la Carta Democrática Interamericana, de la que es suscriptora no solo Venezuela, sino también la República Dominicana. Y esa carta hay que leerla, es un documento de 40 y tantos artículos, pero desde el principio lo que plantea es la defensa militante de la democracia, no solamente cuando son los gobiernos las víctimas de golpes de Estado o de procesos de desestabilización antidemocrática, sino que también eso va en dirección a la protección de los derechos de la sociedad en general, de los derechos de los ciudadanos y de las organizaciones políticas frente a las arbitrariedades del poder. Y ahí está claramente contenido. Hay un mecanismo establecido a partir del artículo 18 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Se considera que cuando un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el ejercicio legítimo del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones. Empezar, ¿verdad? Eso que se hizo. Después dice el 19 que basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la reunión de consulta, de los consejos de la organización y de las conferencias especializadas. En caso de que, dice el 20, de que un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general
podrá solicitar la convocatoria inmediata al Consejo Permanente y así. Por el estilo, en el artículo 21, cuando la Asamblea General convocada a un periodo extraordinario, un Estado miembro, y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA, tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA, con el voto afirmativo de los 2/3 de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. Ahí quedó, porque la Asamblea de la OEA en México no logró en Cancún las 2/3 partes, le faltaron 2 votos, creo que fueron. Pero sí quedó manifiesta clara y contundentemente que cuando un tribunal desconoció a la Asamblea Nacional electa hace año y medio, con el voto también mayoritario de los ciudadanos venezolanos, cuando ese tribunal lo desconoció, produjo una crisis internacional y el presidente tuvo que dar para marcha atrás y dispuso que la Asamblea revocara su decisión, o sea, el presidente de la el Tribunal Supremo. Y así por el estilo, como ha pasado recientemente, que el presidente de la República pues dispone la persecución hasta de gente que han sido designados por esa Asamblea Nacional y dice que lo va a encarcelar uno por uno porque la Asamblea no tiene ninguna facultad. Y para cerrar con broche de oro propone entonces una Asamblea Constituyente para sustituir la Asamblea Nacional. Y en esa es que estamos en este momento. ¿Lo podrá lograr, Rafael? Va contra el mundo entero en este momento. ¿Qué apoyo internacional le va quedando a Venezuela ya y al chavismo? Bueno, frente a la inoperancia de la OEA, que no ha podido aplicar la Carta Democrática en razón de que no ha podido lograr las 2/3 partes. Por un lado, hay unos países que con una versión distorsionada de lealtad y agradecimiento mantienen un voto favorable a Venezuela, no importa la tropalía que haga el gobierno. Otros, como República Dominicana, con una posición irresponsable políticamente, se abstienen. Ha logrado que no superen las 2/3 partes, entonces no se puede sancionar a Venezuela conforme a la Carta Democrática de la OEA. Ese es un obstáculo que hasta ahora no ha sido salvado. Por otro lado, se encuentra entonces la posición del gobierno, a todas luces, camino a una dictadura constitucional, donde con este paso que ha dado, aparte de desconocer todo lo anterior, una votación donde fue minoría en el Parlamento, desconoce el Parlamento, controla todos los órganos fundamentales del Estado venezolano, se impone, hay persecución, hay asesinato y no hay salida institucional. Frente a la inoperancia de la OEA, la posición del gobierno de Venezuela y al aislamiento a que está siendo sometido. En Venezuela, a mi juicio, las circunstancias están marcando un derrotero de que o se acepta una dictadura o va a haber una salida no institucional, porque hasta ahora no ha habido posibilidad de buscar una salida institucional. Y en los sistemas políticos, cuando no hay salida institucional, hay salida. Y yo creo que eso es lo que va a suceder en Venezuela. Bueno, el Estado Dominicano y el gobierno del presidente Medina pudo haber tenido una posición correcta durante un tiempo y haber promovido como promovió y a través de una comisión de la que participa el expresidente Leonel Fernández, una negociación, una salida a la crisis venezolana. Sí, pero en vez de encontrar receptividad en el gobierno, lo que encontraron fue un bloque de acero que continuamente lo que plegó. Daba embestidas frente a la oposición y hasta el punto de todo lo que hemos visto últimamente. Y por lo tanto se cerraron todas las puertas de esa negociación. Eso fracasó, hace rato que fracasó ese proceso. Exacto, ya eso... Es decir, el mantener esa posición es una irresponsabilidad política. Claro que sí. De decir, bueno, nosotros somos mediadores, promovemos la mediación. Una mediación que sabe. Pero además que no, el canciller comete un error fundamental, que es que considera injerencia interno de Venezuela y está condenando a los otros estados, la mayoría de los estados
del continente. Son injerencistas. Todas las grandes naciones del continente, Son todos injerencistas. los aliados del Estado Dominicano en la Unión Europea lo está señalando como injerencista. Exactamente. Porque él dice que tampoco auspicia la injerencia a los estados en el asunto interno de Venezuela. No importa lo que esté pasando. Él esa parte se la debió haber economizado y quedarse simplemente diciendo que somos promotores de la mediación sin calificar de injerencista porque no lo es. Y no lo es en virtud de esto, de la Carta Interamericana, Democrática Interamericana, que autoriza a los estados a eso que está ocurriendo y autoriza a tomar iniciativas cuando la democracia está en riesgo. Y está clarísimo que está más que en riesgo en Venezuela. Fue sobrepasada con mucho, pateada ya hace rato. Y el que no lo quiera ver, pues que no lo vea, pero está clarísimo eso. Antes de terminar, solamente una llamada de atención a la oposición nuestra. El PLD dio nuevamente una prueba de que los intereses corporativos están sobre los intereses de los individuales. Sí, en el cosa PLD dan ejemplo cosa de eso. que la oposición No no ha sabido manejar.